Buenas noches, bienvenidos al segmento de análisis de las 8:45 junto a Carmina Valdizán. Y como verán, está a mi lado inmediato izquierdo. Les damos la bienvenida. Muy buenas noches, Mariano, ¿cómo están? Bien, gracias. Es que estaba dándole indicaciones a nuestra audiencia que cuando está tan cerca de mí significa Es que tenemos algo. una sorpresa. Bueno, ya no es tan ni sorpresa, pero sí tenemos invitado aquí en... ¡Qué maldad! Ya no paso por sorpresa. Bueno, no, lo que queríamos decir es que cuando nos sentamos así más cerca es que tenemos invitado aquí en el estudio, lo cual nos da mucho gusto porque es una señal que poco a poco estamos en esta realidad nueva que le dicen, pues, la realidad es la realidad. Y bueno, lo primero es que sí tenemos un invitado aquí en cabina, aquí en el estudio, pero también tendremos un invitado por vía virtual. No utilizo Zoom. Ya se volvió una palabra, ya no es una marca, ¿verdad? ¿Qué dice Igual usted? creo que Zoom, o sea que... Sí, no, lo que pasa es de que hay otras formas de comunicación. Entonces, Zoom es una marca y se Es puede hablar aquí videoconferencia. por videoconferencia. Un videoenlace. ¿Sí? Bueno, por videoenlace, a través de la plataforma Zoom, vamos a tener otro invitado. ¿Cuál es el tema de hoy en la noche? Bueno, desde hace varias semanas ha estado en el ambiente una situación que para mucha de la ciudadanía, para nosotros incluso aquí en el canal con Carmina, nos ponemos a platicar, a discutir de por qué razón muchos de los casos que fueron operativizados desde la FESI con el fiscal encargado de la FESI anterior, el licenciado Juan Francisco Sandoval, por qué se están cayendo, por qué se están cerrando, por qué se están perdiendo, por qué no llegan a condenas, en fin, mucha situación, y varias veces hemos tenido aquí al fiscal responsable de la FESI actualmente y nos ha dado algunas explicaciones. Sin embargo, esa situación de un sinsabor, este último caso, recordarán, de la señora Blanca Stalin, aparentemente se cayó, y muchos tienen todavía fresca en la memoria cuando las cámaras la captaron con una peluca, escondiéndose, etcétera. Entonces, si alguien hace eso, es que algo hizo, ¿no? ¿No le parece, Carmina? Bueno, hay otros que han salido huyendo igual. Sí, también, por eso, ¿no? pero son esas cosas, esas sensaciones, y sobre eso vamos a hablar hoy en la noche y le damos la bienvenida a nuestros dos invitados. En primer lugar, al licenciado Omar Barrios, director del Centro de Estudios del Derecho SEDE, quien está aquí en el estudio. Omar Barrios, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carmina, Mariano, y a toda su amable audiencia, aquí estamos. Y Muy buenas por noches. la videoconferencia le damos la bienvenida a Luis Mérida, doctor en Derecho y catedrático universitario. Doctor Mérida, buenas noches, bienvenido. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos en cabina, al doctor Barrios también, y un gusto estar nuevamente con ustedes. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Bueno, Omar Barrios, hagamos una manera así general, no los casos específicos, pero ¿no le parece que hay esa percepción que algo está pasando o realmente fueron tan malas las investigaciones, tanta falta de evidencia concreta, material y lo que sea, que al final terminan siendo que fueron globitos que se lanzaron y no tenían sustancia? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, primero habría que tener presente, no podríamos generalizar todos los casos, pero los que hemos visto, pues sí, definitivamente los vicios de procedimiento fueron advertidos, Mariano y Carmina y autoaudiencia, o sea, fueron advertidos por muchos de nosotros, tratamos de orientar, porque lo que tiene que tener toda la audiencia presente es de que realizar un proceso, en especial un proceso penal, conlleva mucha responsabilidad en cumplir la imperatividad. Es una garantía procesal que te obliga a respetar el proceso, pero minuciosamente. Inclusive el propio artículo constitucional del Ministerio Público 151 constitucional te establece el estricto cumplimiento de la ley. Entonces, cuando violentaste los procesos porque te precipitaste, porque no tenías una capacidad intelectiva o una buena formación, porque tenías presión de aquellos sujetos que gozaban de inmunidad diplomática de por vida y presionaban a los fiscales para que hicieran, entonces estamos viendo las consecuencias. El problema grande no es en sí en el proceso, Mariano. Yo lo que estoy percibiendo es el problema con la percepción de la sociedad, porque entonces la sociedad está entrando en este debate, aquellos eran los buenos y estos son los malos, o la sociedad está empezando, aquellos eran los irresponsables y estos son los responsables. Entonces, la clave es poder orientar adecuadamente a la población y poder explicar, mire, se equivocaron aquí por esto, con este fundamento y de esta forma.
¿Es subsanable? Bueno, muchas de las cosas son subsanables. La población tiene que tener presente que hay una excepción a la única persecución, que es cuando el proceso se ha realizado equivocadamente. O sea, tengamos presente que las grandes personas señaladas, los grandes corruptos, por anticipar un término, o las grandes personas que están señaladas de ilícitos que son notorios, no significa que se van a salvar solo porque se está corrigiendo el proceso. Lo que sí es injusto es que los hubiéramos sentenciado con un indebido proceso, con violación de esos derechos, porque como siempre lo dije, Mariano y Carmina, no se puede combatir la corrupción con impunidad, porque tarde o temprano eso te va a pasar factura, y eso es lo que estamos viendo ahorita. Gracias. Doctor Mérida, por favor, sus primeras impresiones sobre esto. ¿Por qué estos procesos están cayendo, como les decimos comúnmente? Aquí hay varios factores a considerar. En primer lugar, yo considero que sí hay algunos vicios de proceso y de procedimiento. En primer lugar, porque cuando empiezan una investigación, esta investigación debe de culminar con la aprehensión de una persona. Pero en muchos de estos casos, primero se aprende a la persona y después se inicia la aprehensión. Cuando se quedan sin ningún elemento probatorio o ninguna evidencia que conlleve hacia lo que están ellos pretendiendo, es decir, demostrar una hipótesis judicial, entonces vienen y también vienen a afectar el procedimiento en el sentido de que empiezan a buscar y hacer producción de prueba, lo que se llama implantar prueba, que en esta etapa es la propia evidencia. Por ejemplo, cuando se declara a una persona como testigo o colaborador eficaz, debe de esta persona reunir ciertos requisitos, pero si no las reúne, no puede llevarse a esta persona a esa categoría de colaborador eficaz en un proceso penal. ¿Por qué? Porque el procedimiento penal está dado de tal forma de que cuando existe un colaborador eficaz, es decir, tiende a descubrir a otros implicados, pero que tiene que ser, él tiene que venir de un rango menor hacia arriba, pero no nunca estar en la parte superior y venir hacia abajo, porque no es eso lo que persigue el proceso penal. En este caso, la ley que da estas facultades de poder tener un colaborador eficaz, en primer lugar. En segundo lugar, cuando en el proceso se está viendo, por ejemplo, que se inicia un proceso en contra de determinadas personas y se encuentran ciertos hallazgos que tienden a abrir otra investigación con la autorización que da la Corte Suprema de Justicia para que conozca determinado órgano jurisdiccional, en este caso los de alto impacto, de mayor riesgo, entonces debe también solicitarse esa autorización, pero si no se tiene, no solo se puede venir y conexar acá, porque entonces sí se viola ese principio de imperatividad que habla el doctor Barrios. ¿Por qué? Porque nadie está facultado para variar esas incidencias, ese procedimiento, en fin, todo lo que marca el Código Procesal Penal para el buen desarrollo del proceso penal en Guatemala. Entonces, todas esas cuestiones que se van dando, al final lo que hace es esto, venir y decir, bueno, aquí no tenemos nosotros un verdadero procedimiento, lo que se están haciendo sobre la marcha. Además, cuando se hace una investigación, y que digo que debe ser previa a la aprehensión de una persona, esta investigación debe ser lo más objetiva, es decir, estar desprovista de cualquier cuestión personal ya sea de la persona que investiga o de sus colaboradores hacia la persona que se está investigando. Pero en el caso ya cuando se tiene cierto señalamiento y que debemos de llevar a esta persona a un proceso sin contar con todos los elementos, lo que vamos a hacer es lo mediático para poderlo condenar ya socialmente. Entonces también viene a afectar el proceso penal. Eso serían unas consideraciones generales. Doctor Mérida, tomando en consecuencia, como referencia que esos casos que inició la FESI en su momento fueron de muy alto impacto, involucraban a funcionarios no medianos, sino en su mayoría superiores, incluso llegaron con presidentes, un presidente, una vicepresidenta, se mediatizó muchísimo todo esta situación. Como decía el doctor Barrios, estamos viendo las consecuencias de haber cometido esos
errores de querer litigar por los medios, de querer hacerlo todo mediatizado, de confrontación, y no cuidar, y aquí hay que decirlo, esas formalidades imperativas precisamente para una impartición de justicia. Sí, definitivamente el no cuidar esas cuestiones de no mediatizar el proceso penal. Porque recuerden ustedes que cuando se aprendía algún funcionario, algún empleado público, inmediatamente se convocaba a una conferencia de prensa. ¿Y con cuál era el propósito? Hacer llegar a toda la sociedad que el Ministerio Público estaba trabajando en pro de la sociedad, pero no tomaba en cuenta también de que esa era una fase primaria en donde únicamente lo que se necesitan es indicios, es decir, es solo un indicador, y que lo que el Ministerio Público debe hacer en esa etapa es decirle al juez: mire, nosotros contamos con elementos racionalmente suficientes como para poder ligar a esta persona a proceso, pero no iniciar una campaña mediática a efecto de que ya la población vaya tomando cierta postura y sin haberse escuchado a la persona que se había prendido. Entonces ahí sí se va variando el procedimiento en sí, ya se va el principio de inocencia, que no está al principio en lo que es un estado de la persona en sí, ya se empieza a violentar en un principio, dándole la cabida al principio de culpabilidad, porque toda la sociedad está diciendo sí, a través de esto mediático, y la otra persona ni siquiera ha tenido el derecho de defensa. Entonces ya empiezan a influenciar los medios periodísticos, que son los mediáticos, no solo a los jueces, sino que también a todo el personal que los rodea, a sus auxiliares, a todos los que administran justicia, los que de alguna u otra forma también colaboran en esa investigación, ya sea el Ministerio Público a través de sus agentes fiscales, como también a todos los auxiliares fiscales y el personal del Ministerio Público. Entonces, definitivamente, si se hace mediáticamente un proceso que no debe de existir, el litigio mediático va a afectar el resultado en sí de cualquier etapa del proceso penal. Licenciado Barrios, otro de los temas es que legalmente, de las críticas que se les hace, es que cruzaron delitos de delincuencia organizada con la ley de funcionarios públicos. Entonces hablan de asociación ilícita cuando entre funcionarios de un mismo organismo, ejecutivo, judicial, qué sé yo, no puede haber asociación ilícita. ¿Cómo están todas estas lagunas mentales de mal manejo realmente, inclusive para presentar un caso? Claro, yo te podría decir que se concentra en dos elementos. Como te decía, hay una falta de preparación, una falta de capacidad intelectiva de muchos operadores de justicia. Por ejemplo, cuando empezó la ley en los tribunales de mayor riesgo, cuando empezó delincuencia organizada, uno de los 5 requisitos para que una organización sea delincuencia organizada es que sean 3 o más. Pero solo usaban ese. Entonces decían 1, 2, 3, sí, Mariano, Carmen, Omar, 3, delincuencia. O sea, no leían todos los demás requisitos. Hay una falta de preparación en ese. Y también hay una mala fe y mucha imprudencia en el uso de la legislación. Hay muchos ejemplos, yo quisiera concentrarme para lo que tú preguntas en 2 ejemplos esenciales, pero primero con el preámbulo de recordar que muchos sabían que se estaba haciendo mal, pero por el temor del poder que se manejaba con respaldo diplomático, organismo internacional, la coyuntura, la gente no quería salir a decir la verdad. Y los pocos que nos atrevimos a explicar académicamente lo que estaban haciendo bien y lo que estaban haciendo mal, hasta la fecha seguimos siendo difamados por un par de medios. Entonces, ahorita pues yo sí me estoy gustando con mi hashtag, ¿verdad? Que se los dije, porque ahorita sí está demostrando que se los dijimos. 2 elementos esenciales, Mariano, Carmina y su audiencia, que estaba el doctor, los tribunales de mayor riesgo. Yo quiero leerles algo que es bien interesante, y fíjense la sorpresa que les voy a dar terminar, es muy breve. Voy a leerles un informe de derechos humanos en el caso Guatemala, y donde señala la frase, ¿verdad?, hablando de los tribunales, que si el tribunal se dedica a defender la integridad personal de los oficiales y personal que lo integra, si ese tribunal tiene jurisdicción en toda la República, y si se le lleva a la persona a ese tribunal en razón de él, de ser, eso es obvio, suena a tribunal de mayor riesgo. Vemos los requisitos del artículo 2. Pero este es el informe de 1983
donde a Guatemala le hacen referencia de las ilegalidades de los tribunales de fuero especial. Claro. Sí. Entonces, ojo, le estoy leyendo lo de el informe de la Comisión Interamericana de Tribunales de Fuero Especial. ¿Cómo no se convierte en mayor riesgo en tribunal de fuero especial? Porque el sujeto tiene que ser presentado ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia y demostrarle a la Cámara Penal que esa persona representa un riesgo para la seguridad de la Administración de Justicia. La Cámara Penal constata, conforme el informe de la DIC y de la IC de la investigación, que esta persona tiene un potencial, digámoslo así, de fuego o de capacidad económica para dañar al sistema de justicia y se autoriza que sea llevado a fueros a tribunal. Si no pasan por ahí, convirtieron a mayor riesgo en fuero especial. Y es lo que decía el doctor. Llevaron muchas causas con la multicausa sin pasar. Yo estuve en una audiencia donde yo le pregunto a la juez, mire juez, ¿por qué mi cliente está aquí? Nosotros venimos a la citación, pero ¿por qué está aquí? Yo no veo en el expediente el informe de la resolución de la Cámara Penal. Sí, mi licenciado, lo que pasa es que este lo amarré con este, lo traje para acá. Entonces, cuando uno hace constar las ilegalidades, es donde la gente no entiende, porque las personas tenemos ese odio total por lo que ha pasado administrativamente en muchos funcionarios o muchos grandes empresarios o muchas personas vinculadas con el crimen organizado, que queremos ver sentenciados, pero tiene que ser con el debido proceso, seguir las resoluciones. Segundo caso, tenemos persecuciones penales con delitos económicos, sea por lavado, sea por fraude, sea por peculado, sin informe financiero. ¿Cómo voy a perseguir yo a alguien por financiamiento electoral ilícito si no hay informe de la Contraloría, de la Intendencia de Bancos, de la Auditoría del Tribunal Supremo, de Auditoría Interna, de Auditoría Externa, sino porque solo el fiscal dice, sí, no, este es financiamiento electoral ilícito porque así es? No, son delitos, como que yo quisiera procesar a alguien por homicidio solo porque parecía que estaba muerto y no tengo el informe médico forense que nos dice de qué falleció, haciendo una analogía. Entonces, esas imprudencias, esas irregularidades y sometiéndolas, como decía el doctor, preparando mentalmente a la población con ruedas de prensa, con organigramas, con dibujos, para que el juez ya escuchara la rueda de prensa, ya escuchara la opinión pública, ya escuchara a todos los medios y redes sociales, antes de entrar a la primera declaración, que el juez le iba a querer dar la falta de mérito a un sujeto después de toda esa presión mediática. Y de ahí está la prohibición constitucional que las personas sean presentadas. Esos vicios los vio mucha gente como heroísmo, los vio como una grandeza, y nosotros decíamos, no, no lo hagan así, eso se va a caer. Ahora se cae y van a satanizar al que está arreglando el proceso, porque ¿qué juez va a querer decir ahorita, sí, esto está mal hecho? Bueno, no se va... Pues va a tener que tener mucho valor, mucha convicción. ¿Qué fiscal va a querer decir, este expediente está viciado? Pero el fiscal sabe que no lo puede llevar a debate porque llevaría a debate un vicio y él estaría sumándose a toda esa gama de vicios que se hicieron. Hay que ver en dónde se repite la investigación y en dónde se puede enderezar el proceso para cada caso. Pero te doy un par de ejemplos de lo que vamos a ver. El problema es que de lo que estamos viendo. De lo que estamos viendo, gracias. Con lo que estamos viendo, Mario. El problema es que la población va a costar cómo comunicarla. Esa es la parte más difícil. Cómo convencerlos después de que te volvieron héroes a ciertos sujetos, de que te dieron premios, reconocimientos. Imagínate los embajadores que trajeron millones de euros para esta organización y que ahora estamos viendo que no fue efectivo el trabajo, que a largo plazo, entonces esos van a tener que rendir cuenta a sus estados. Entonces vas a ver también muchas instituciones, muchas fundaciones queriendo detener que se arregle eso, porque eso sería revelar las anomalías que se hicieron. A todo esto, ¿habrá consecuencias para quienes cometieron por omisión, por gana, por dolo, por lo que sea, estas irregularidades, estas situaciones que cada vez se evidencian más? ¿O sencillamente, pues bueno, hay que barrerlo y pasarlo debajo de la alfombra y que se olvide para no seguir atizando ese fuego que está creciendo precisamente por esa falta de explicación concreta y más aún de entendimiento de cada uno de los casos? Correcto. Sí, cualquier vicio o error o deficiencia que se cometa en la función pública en general está sujeta a responsabilidades administrativas, es decir, te pueden sancionar, suspender, despedir laboralmente, a responsabilidades penales si cometiste un crimen, obstaculizaste la persecución penal, falseaste si perseguiste, habían fiscales que perseguían a los jueces que no les respondían como ellos
querían. Hay responsabilidades penales, hay responsabilidades civiles. Las personas que estuvieron privadas de su libertad tantos años por deficiencias en los procesos tienen derechos. Y sí hay vías, Mariano, para poderlo realizar. Pero como te decía, y tú lo volvías a tocar, esos procesos planteados con falsa motivación, y yo quiero leerlo aquí textualmente, la falsa motivación es la divergencia entre la realidad fáctica y la jurídica. Ellos te montaban un caso irreal y lo querían ajustar a una norma que no correspondía. Y la gente lo creyó. El problema es que la gente está tan creída de eso que yo no sé qué tanto el guatemalteco va a tener la capacidad de asumir ese subjetivo elemento, decir, sí, me engañaron, yo estuve apoyando eso y me equivoco. La gente no, la gente está cargada y está muy preparada. Ustedes son expertos en comunicación. Ustedes saben que mediáticamente la formación que se le dio a una gran parte de la sociedad es muy fuerte. Cuesta mucho sacarlos de ahí, por mucho que se los dejas así de ejemplo. Y todavía hay muchos irresponsables que se huyeron del país para evadir su responsabilidad en estos casos y que siguen todavía a través de medios de comunicación digitales tratando de seguir engañando y mantener a la gente. Pero sí te digo que está despertando. La gente está despertando y está empezando a verlo más fríamente. Yo le pido por favor a tu audiencia que antes de insultar y antes de ponerse agresivos, piensen con el razonamiento. Hay que tratar de quitar los instintos primitivos y razonar, escuchar a las autoridades para ver en dónde está. No siempre va a tener la razón la autoridad actual, pero donde la tiene, pues con mucho gusto nosotros lo exponemos aquí con ustedes. Doctor Mérida, usted mencionó en su primera intervención el tema del colaborador eficaz. Es una figura que se ha visto muy manchada, ya en el canal tuvimos ya un programa sobre este tema, y el problema es que no se verificó en modo, tiempo y lugar, sino que se dieron a la brava, se aceptaron estas declaraciones con facturas mercantiles y demás, y no se profundizó. Ahora todos estos casos también se están cayendo, o sea, muchos de ellos adolecen. Entonces, nuevamente, ¿qué hacemos para que la población, como decía el licenciado Barrios, pueda entender que estos son vicios de proceso? No es ganas de querer liberar a alguien que se cree, porque igual, aunque fuese culpable, si no se le logra probar, no se puede hacer nada. Sí, lo que sucede es que estos vicios de procedimiento pueden ser subsanables, o sea, se pueden corregir en determinado momento. Si, por ejemplo, se da una falta de mérito, no cierra el proceso penal. El proceso penal solo se va a cerrar en dos formas. Por sobreseimiento, o sea, no llega a sentencia, lo que es una etapa previa. En la etapa intermedia regularmente se da el sobreseimiento porque se dan cuenta que no se puede proseguir, que no existe suficiente evidencia para poder llevar a una persona a juicio penal, o bien en sentencia penal debidamente ejecutoriada. Esto quiere decir que ya no quepa ningún recurso dentro de lo que es el proceso penal. Incluso se podría hablar de instancias internacionales, pero mientras tanto se lleva todo este procedimiento y que se va dando paso a paso, el proceso seguirá su marcha. Se puede dar la falta de mérito porque no se tiene la suficiente evidencia en esa primera etapa. Posteriormente se puede dar una clausura provisional del proceso penal. Es decir, que viene el juez y le dice al fiscal, mire, yo miro que su investigación tiene muchas falencias, le falta profundizar ciertas cuestiones y voy a dar una clausura provisional por decirle 3 meses, pero usted en estos 3 meses me tiene que hacer esta investigación y presentarme una nueva acusación, ya con estos elementos y que sea viable que esta persona pueda ir a juicio penal. De lo contrario, va a tener que sobreseer si no lo cumple. O sea, son etapas que se van dando dentro del proceso penal. Pero cuando se abusa de una figura como es el colaborador eficaz y que no puede ser la única prueba o la única evidencia que se pueda tener en contra de una persona, aunque tiene que venir reforzada por otros elementos de prueba, entonces ahí sí vamos a tener un problema si no se cuenta con tú, si es la única persona. Y máxime si esta persona que es colaborador eficaz ha sido forzada a que diga ciertas cosas en detrimento de cierta persona que está siendo procesada o investigada. Entonces, sí se puede corregir. Yo no digo que no hay corrupción, y hay corrupción ahorita en todo el gobierno, en gobiernos anteriores ha habido,
pero también ese principio de inocencia, ese proceso penal garantista también debe de prevalecer. Darle todas las garantías que se pueda defender, darle esa garantía en primer lugar de debido proceso. Segundo lugar, su garantía de inocencia, que se pueda defender, que pueda estar en libertad, que no abusen de ciertas figuras que van en su contra. Por ejemplo, es más fácil que una persona se defienda en libertad y no estando presa, pero hay ciertos delitos que definitivamente no se puede dar una medida sustitutiva, es decir, dejarla en libertad después de que ha sido escuchada. Pero cuando ha sido escuchada y es un delito menor, entonces sí se puede, o sea, tiene una pena mínima en que se puede presumir ciertos riesgos que no se van a dar, como es la fuga de la persona, o bien que va a obstruir, obstaculizar la averiguación por parte del Ministerio Público. Entonces ahí sí amerita tenerla en prisión preventiva. Pero en los demás casos debe dejarse en libertad y que pueda ejercer su derecho de defensa. También no solo hay efectos, digamos, lo procesal no se ha afectado únicamente, también lo sustantivo, es decir, en cuanto al hecho que se le está imputando a la persona. Por ejemplo, una acción, una conducta es equivalente a una calificación jurídica, pero solo a una. Comete un hecho, debe de darle una calificación jurídica, es decir, darle un nombre a ese hecho: homicidio, prevaricato, fraude, pero solo una calificación. Pero aquí una persona se les indica de un hecho y le ponen varias calificaciones jurídicas, es decir, se les da varios nombres: fraude, asociación ilícita, cohecho pasivo, encubrimiento, y es solo una conducta. Entonces no ven los principios del derecho como el de subsunción, el cual el delito mayor va a absorber al menor, y también en la propia tipificación de esa conducta. Fíjese que el Ministerio Público viene y dice: esta conducta es tal delito. Ellos no están facultados para eso. El único que puede tipificar una conducta es el juez. Ellos le pueden decir: yo considero que esta conducta, esta acción recae en tal tipo penal, es decir, en este delito. Pero no de una vez venir y decir: es este tipo penal. Luis Mérida, y precisamente, si me permite, disculpe que lo interrumpa, a partir de sobre todo de último comentario, es evidente que no se puede generalizar, cada caso es diferente, es un específico, etcétera, pero ¿a quién, en el estado de situación en el que estamos, a quién le corresponde ir corrigiendo? ¿Le corresponde al juez? ¿Le corresponde al Ministerio Público? Usted ya acaba de evidenciar incluso los errores que los actuales fiscales cometen, yo no diría de mala fe, pero los están cometiendo, solo sumando más a no lograr una impartición de justicia. Entonces, en términos generales, como un principio, denominémoslo un principio, ¿a quién le correspondería empezar a corregir, hacer la pausa, decir lo que sea, al juez, contralor o al Ministerio Público? En principio le digo yo que es al juez. ¿Por qué? Porque es el juez el que está controlando toda la investigación y es el garante de que el Ministerio Público haga bien su trabajo. Pero yo le digo en un principio, pero también nos corresponde a nosotros los abogados, en primer lugar, hacerle ver al fiscal en qué errores está cometiendo. Y si éste no atiende, entonces ir con el juez y decirle: yo hice tal solicitud ante el fiscal no me atiende, y yo le pido, le hagan audiencia de discrepancia, y entonces no me está atendiendo, yo quiero que me dé una audiencia para escuchar mis razones, y las razones por qué el Ministerio Público, el agente fiscal, no me atiende. Viene el juez, señala la audiencia y nos escucha y ya resolverá, pero en primera instancia sí debe ser el juez como garante de todos individuos que está en proceso penal, es decir, él es el que va a dar la garantía de un procedimiento legal y preestablecido, con todas las garantías que no solo da la Constitución, sino que todos los pactos internacionales, más en materia de derechos humanos. Gracias, licenciado Barrios. El doctor Medina mencionaba algo, ¿no? Cuando estas garantías se pierden, las personas pierden pues la fe, por supuesto, en todo lo que es el sistema, el proceso,
Inclusive una persona inocente puede darse a la fuga. ¿Por qué? Porque ¿quién me garantiza a mí si igual me van a condenar? Esto es lo que quieren, es condenarme, no averiguar si yo la hice. O sea, literalmente están buscando quién la paga, no quién la debe. Y eso se dio muchísimo. Entonces esto, además, le pone un vicio extra al proceso, que es esta incertidumbre. ¿Cuál es su análisis de esto? Porque Bueno, es bien peligroso porque a mí me tocó defender inocentes en muchas de estas causas. Todos mis clientes, conocidos míos, amigos, todos fueron absueltos, todos fueron sobreseídos. Inclusive ni impugnó la FESI anterior ni la CICIG cuando estaban en esos procesos porque sabían que teníamos la razón. Pero el gran problema fue llevar inocentes a procesos, o sea, colocarles en ese desgaste innecesario. En una de las peticiones yo le decía al Tribunal de Sentencia que ordenara al Ministerio Público en la sentencia absolutoria y a la CICIG que quitaran el nombre de mi cliente de sus redes sociales, porque a él le cuesta mucho encontrar trabajo. Él fue absuelto, pero va a buscar trabajo y coloca su nombre en Google y aparece como parte de la estructura, porque acuérdate que ahí no era ni presuntamente, era de una vez el anuncio de la estructura. Entonces se hizo mucho daño a los inocentes, se afectó a mucha gente. Y esas responsabilidades, que ya Mariano lo preguntó anteriormente, se tienen que deducir definitivamente. Ahora bien, yo siempre sostuve, miren, les tenemos que respetar el debido proceso, todas las garantías a los poderosos. Estás hablando, por ejemplo, de una Roxana Valdetti con grandes recursos millonarios, vicepresidenta. Le tenemos que respetar el proceso, pero minuciosamente. ¿Por qué? Porque si no le respetamos el proceso a los poderosos, imagínense a los que no tenemos ese poder y todo. O sea, yo, como tú bien decías, puchicas, si esta señora con todo el dinero que tiene, todo el poder, hicieron lo que sea con ella, no estoy diciendo que sea violado el proceso, pero lo estoy usando por una analogía. Entonces, ¿a mí qué me va a pasar? Yo, simple mortal que viajo en Transmetro, ¿qué voy a hacer? Entonces, yo mejor me voy a Salvador o a Tapachula. Es un mensaje muy peligroso. Y claro, la gente va a ver mal ahorita el arreglo de esos procesos, ¿verdad? Lo que va a tocar es conducirlos adecuadamente hacia la fiscalía correcta, hacia el juzgado correcto. Y solo quería acotar algo rápido para todas las personas acerca de lo que preguntaba Mariano y el doctor. El artículo 97 de la Ley contra la Delincuencia Organizada es esencial para entender uno de los grandes vicios de la colaboración eficaz. Textualmente te establece, como consecuencia de las entrevistas que lleve a cabo, eso se refiere a cuando el fiscal le entrevista al presunto, porque todavía no es colaborador eficaz, el fiscal dispondrá los actos de investigación necesarios para corroborar la información proporcionada. O sea, tú nunca podías tomar que porque el colaborador eficaz dijo, esta persona fue la que se fue para allá, no lo podías tomar como válido. El colaborador solo te da elementos que te permiten realizar tu investigación y que te pueda decir, mire, el número de cuenta está el número de cuenta. Entonces yo puedo llegar con el juez y decirle, mire juez, necesito que podamos investigar esta cuenta y que le quite el secreto bancario. Así, fiscal, pero ¿de dónde obtuvo usted ese número de cuenta? Ah, lo obtuve del colaborador. El colaborador te aporta esos elementos y hasta que esa información es verificada y que tienes elementos de investigación que le pueden dar certeza, tú vas a firmar el acuerdo colaborador y el juez va a aprobar el acuerdo colaborador, pero no va a otorgar los beneficios. Va a otorgar los beneficios de sobreseimiento, criterio, pena reducida, hasta que veamos que el resultado de lo que dijo fue eficaz. Por eso el concepto colaborador eficaz. Viciaron los procesos, usaron mal la institución y el gran problema es que ahora a ver si la gente cree en la figura, porque de repente ahora hay gente que quiere ser colaborador eficaz y dice, meses después me quitan los beneficios, pero no, ahora se está haciendo de forma correcta y entonces es lo que tenemos que rescatar, porque hubiera sido peor que nos quedáramos con todos estos vicios, con todos estos errores. ¿Se va a enfrentar una situación compleja para la fiscalía, para las judicaturas? Sí. Pero hay que hacerlo, para eso asumieron ellos el papel de fiscal y de juez. Igual los defensores también tenemos que asumir la opinión pública, tienen que capacitarse, ustedes los comunicadores tienen que corregir los vicios de comunicación de otros medios y orientar sobre todo orientar a la población, porque pues hay mucha gente poderosa con muchos recursos, tiene sectas que yo siempre las defino como aquellas organizaciones de poder ideológicas que se disfrazan de institutos de ciencias penales, se disfrazan de fundaciones, se disfrazan de un montón de cosas para hacer activismo falseando, inclusive mintiendo ante organismos nacionales e internacionales. No les importa. Lo vemos con mucha frecuencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A ver, hay una situación similar y está pasando con la ley de aceptación de cargos. Solo lo dejo mencionado porque ya empezaron esos ataques maliciosos a una figura que pudiera servir muchísimo en la impartición de justicia. Pero mi pregunta, Omar Barrios, era ¿cómo podemos explicar que deducir responsabilidades no es lo mismo que venganza?
que no es lo mismo de tratar de destruir al otro, sino que si se hicieron mal las cosas, eso tiene consecuencias. Y las consecuencias es de que se tiene que buscar la sanción o el castigo por haber hecho mal, y habrá que determinar si lo hicieron a propósito, de mala fe, o si fue por desconocimiento, aunque el desconocimiento no es fuente de derecho, Sí, pero a lo que voy, Omar, es cómo hacerlo? podemos ayudar, porque, a ver, cada vez que, regresando al tema principal, se caen, se señalan los errores, las omisiones, la falta del debido proceso, etcétera, como que empiezan a generar ese ambiente. Aquí hay venganza, aquí hay alguien detrás, un titiretero que quiere venganza y ver sangre. Entonces, ¿cómo le entramos a esa parte? Bueno, primero creo que deberíamos tomar el ejemplo de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Les recomiendo muchísimo que sigan las redes sociales. En 2 minutos hacen una explicación fantástica y gráfica de las razones. O sea, ellos no tendrían que estar haciendo, ellos con su sentencia es suficiente. Los tribunales se manifiestan a través de sus sentencias. Pero ese videíto de 2 minutos le ayuda a la población que no está tan inmersa en el tema legal a entender. Entonces, yo te diría que lo primero sería de que las oficinas de comunicación del organismo judicial o en este caso del Ministerio Público, deben mejorar enorme. O sea, porque hay que sí transmitir. Y hay que poner al fiscal de la FESI a ser el único que explique, ¿no, verdad? No, no debería ser el único. No, Ahí no, tienen que también ser transparentes con la población. Y lo puede hacer. Yo estaba viendo un video del fiscal Cruz. Yo lo entiendo, pero no lo va a lograr convencer con 2 minutos. Necesita un apoyo, No, tiene que invertir en para el que caso la de Blanca población Stalin no lo pudo lo explicar. entienda. Y el otro punto que señalaba sobre cómo no va a sonar a venganza. Están usando una palabra de moda. Aquí siempre hay palabras de moda de estos temas ideológicos. Criminalización. Nos están criminalizando. No. Vamos a ver. Buscando el entendimiento del origen, hay personas del mundo civil, del sector civil, que están buscando algo y el abuso de poder lo señala. Pero estos son funcionarios que tenían el poder punitivo en su mano, que a usted que me está escuchando en su casa lo podían llevar a prisión, podían aprenderlo, a perder su trabajo y todo. Imagínese ese poder en manos de esta gente y que lo usen mal. Y como lo usaron mal, ahora viene el sistema de justicia y le deduce responsabilidades. Me están criminalizando. No. Se está persiguiendo a aquellos fiscales o jueces que cometieron graves errores en ese cumplimiento, ¿no? Criminalización sería hacia los ciudadanos que nunca ejercieron poder, que no tenían eso y que este gobierno o el anterior u otro utilizaría su poder en contra de ellos. Pero usar criminalización contra fiscales que abusaron de su poder, esa es una cobardía total. Cada quien tiene que asumir sus responsabilidades. Yo me quedé asumiendo mis responsabilidades de frente. Yo no me huí, yo estoy aquí en Guatemala. En 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y hoy 2022. Eso se llama responsabilidad. No hay que esconderse. Esconderse solo denota cobardía. No, y yo creo que ahí, doctor Mérida, regresamos al punto, ¿no? Cuando ya los procesos empiezan a tener todos estos vicios, entonces se pierde la certeza jurídica y por lo tanto la confianza del ciudadano. Yo creo que en eso podríamos resumir lo que está sucediendo y bueno, ahora viene la desconfianza también de entonces estos que están haciendo y esto, ¿cuándo va a acabar? ¿Cuándo vamos a poder poner un fin y empezar a confiar en nuestras instituciones finalmente? Buena pregunta. Sería la pregunta del millón, porque realmente como lo pintan y como bien dice el doctor Barrios, se ve como una vendetta de un grupo que estuvo en determinado momento en inferioridad de condiciones del grupo antagónico y hoy en día se está dando viceversa. Yo considero de que para poder empezar a tener confianza en nuestras instituciones se debe dar una apertura y también proyectar lo que es un proceso penal garantista. Que todas estas personas que están en el exilio se les dé la oportunidad de estar en Guatemala, que se les den las garantías de que se puedan defender, pero que tengan la plena seguridad de que sí van a tener esas garantías. En segundo lugar, también en la selección de jueces, que los jueces sean bien preparados, porque a veces sí da pena en la situación en que resuelven
con desconocimiento total, no solo del Código Penal, sino que todas sus instituciones, de todas las teorías, así como también del propio proceso penal, no saben las instancias y las etapas de cada uno de este proceso. Y además que los medios de comunicación no se inclinen hacia un lado o hacia el otro, no que den las dos versiones de las personas para que quien los lee pueda formarse su propio criterio. Los medios hablados también dar las dos versiones, a efecto que quien los escuche haga su propia opinión, pero no hacer una opinión pública, una agenda pública a base de sesgar la noticia, no. Tenemos también que rescatar los valores jurídicos desde esa instancia y poco a poco, así como se fue perdiendo la credibilidad, la certeza, la seguridad jurídica, en esa misma forma se tiene que venir retrocediendo. No se realizó en un día, fueron años para que se llegara a esta desconfianza. Entonces ahora también llevará mucho tiempo el volver a retomar la confianza, la certeza jurídica, la seguridad, pero debemos de ir paso a paso y con seguridad, pero hacerlo. Omar Barrios, ya para ir cerrando el análisis, bueno, es evidente, o por lo menos es bastante evidente, de que habrán más casos que pudieran caerse, o casos que deban corregirse, o casos que deban replantearse, o casos que tengan que separarse, quebrarse, porque no funciona meter a todos como melcocha en un a ver qué sale. Es evidente que los juzgados de mayor riesgo merecen una evaluación objetiva. En fin, hay tanto, y en ese sentido va esta última pregunta, consulta. Bueno, ¿por dónde empezamos? Empezamos aquí en la opinión pública, informando, empezamos exhortando, trabajando más de cerca con el Ministerio Público, formando, capacitando, dejando que terceros intervengan para ayudarlos con ojos frescos, con nuevas cosas, a ver dónde están, o merecen acciones más drásticas dentro de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, yo creo que, vaya que no me tocó la pregunta de Carmina, porque esa pregunta de Carmina sí estaba para perder el privado. O sea, doctor, le tocó a usted la pregunta. Me quedo con la pregunta de Mariano, que es la que está mejor. Hay que pensar, Mariano. Yo te diría que lo que te va a dar la pauta de cómo se va a ir haciendo es la línea de tiempo procesal. Es decir, cada proceso es un folder. Cada quien imagínese un folder, una carpeta. Cada proceso es una carpeta. Y cada uno está en una etapa procesal. Entonces, va a tener que el Ministerio Público, porque va a ser el que va a tener que tomar la batuta para ir decidiendo cuáles procesos sí están bien y van a continuar su causa, cuáles van a tener que enmendarse o subsanarse, cuáles fue innecesario que se llevaran a ese proceso, y el más complejo, que es la multicausa, ¿verdad? Que va a tener, como bien señalabas tú, tener que colocarse ante cada juzgado. La multicausa, lo único que va a pasar es que vamos a quitar esa, por decirlo en buen chapín, amontonazón, usando la parte chapina de, con otra forma de explicarlo, la multicausa no es un término legal. Apuñuscamiento. Apuñuscamiento era así, gracias. Me quedó mejor. Carmina sabía lo que se Carmina sí me la descifró. Carmina me ayuda, Mariano nunca me ayuda, Carmina es la que me rescata a mí. Entonces, esa es una de las más difíciles, pero ojo, no sean ilusiones todos los que están procesados o en prisión preventiva, simplemente van a trasladar su causa al juez natural, al juez que le corresponde. Ahora, ¿cómo debería hacerse? Yo no soy muy creyente de conformar ese tipo de actividad colegiala donde hay un representante de la sociedad civil, uno del MP, uno de tal, porque siempre se hace un problema a largo plazo. Pero no sería una mala idea, al final de cuentas, que el Ministerio Público pudiera abrir una oficina de acceso, no a la información pública, sino transparentar más la información, orientar más a la gente, los interesados, porque hay guatemaltecos que están trabajando y que no están interesados en esto, porque el daño que se le hizo al sistema, que es la pregunta de Carmina, sí es letal, es un daño que te puede hasta empujar a cambiar un sistema. La afectación fue grosera, y los que estamos litigando, los que conocemos y hemos estado en esos tribunales, y bueno, yo tengo la credibilidad para decirte, yo he ganado mis casos de mis clientes ahí, no he perdido ni un solo caso contra ellos, entonces creo que tengo la credibilidad para poder orientar a las personas. Y creo que organizar una participación evitando este tipo de organizaciones que todo lo quieren destruir o que son parte de un encubrimiento mediático, estos errores, se podría hacer. Sería mucha transparencia, mano. Creo que la respuesta técnica sería línea de tiempo conforme va cada caso y mucha transparencia, y definitivamente
comunicación del MP va a tener que invertir muchísimo para apoyar en cómo explicar a la población que no es una obligación porque no es en el código, no está, Claro. pero que ahorita sí lo necesita la población, sí lo necesita. Y bueno, y a eso sumaríamos, pues dejamos abierto este espacio, este estudio de Canal Antigua. Carmina y yo siempre hemos estado a favor precisamente de explicar las cosas. A veces son muy difíciles, muy complicadas, pero queremos que todos, que ustedes, la audiencia de Canal Antigua, comprendan y se formen su propia opinión. Bueno, agradecemos a Luis Mérida y Omar Barrios que nos hayan acompañado esta noche. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas Buenas noches. Buenas Gracias, a todos. Carmina. Feliz noche. Nos vemos, Mariano. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Solo me quedo ahí? Quédese ahí, ¿no? Me quedo ahí. Nos vemos Bueno, pronto. nos vemos muy pronto. De ahí después lo vamos a explicar. Gracias, hasta la próxima. Gracias.